Hola chicos, ¿cómo andan? Hoy es lunes y como todos los lunes vamos a tener la clase de lengua. Hoy no vamos a trabajar directamente con el material de estudio, sino que vamos a hacer un repaso, ¿sí? Nosotros vamos a repasar el capítulo número 2, todo lo trabajado. Recuerden ustedes que los capítulos de lengua de nuestro manual son bastante extensos. Van a necesitar, sí, el manual para consultar o para satisfacer alguna duda, ¿sí? Les voy a compartir pantalla para que vean el material que les envío esta semana. Muy bien. Lengua, repaso hasta acá del capítulo número 2. Fecha de entrega, hoy, 8 de junio, y fecha de carga a la plataforma, el 15 de junio, es decir, el lunes de la semana que viene. Ustedes, como primer actividad, van a tener que leer este texto, ¿sí? Que no es muy largo, ¿sí? Fíjense en todo lo que lo completa, ¿sí? Tiene cuál es el título, cómo está escrito, si tiene autor, fíjense alguna otra parte que aparece. Recuerden ustedes que lo primero que tienen que empezar a hacer es leer el texto. Muy bien. Actividades. ¿Qué tipo de texto es? Ustedes, como ya estuvieron fijándose cómo está compuesto, cuáles son sus partes, van a muy fácilmente poder responder esta pregunta. A ver, ustedes recuerden que qué tipo de texto es. Recuerden cuál estuvimos trabajando en este capítulo, las tipologías textuales que estuvimos trabajando y qué características tienen y cuáles son sus partes. Y ahí viene una aclaración. Por favor, que no sean cortas esas respuestas. Estamos en un cuarto grado y cuando tengamos más información, ¿sí? Es donde podemos desarrollar más las respuestas. Que tengan un buen desarrollo de las respuestas. Dice, ¿cómo son sus personajes y qué características poseen? Muy bien. Nosotros estuvimos trabajando un tipo de texto, ¿sí? Que sus personajes tienen características específicas e incluso hay en el material de estudio una definición, ¿sí? Recuérdense ustedes que las definiciones nosotros en la carpeta le hacíamos la nube o las englobábamos o las remarcábamos mucho para saber, ¿sí? Que era una definición a la hora de estudiar. Cuando ustedes contesten esta pregunta, contesten en general y específicamente cómo es en este texto. O sea, vamos de vuelta. Primero pueden completar con la definición que está en la carpeta y luego completar, ¿sí?, cómo son las características de los personajes de este texto. Vamos con la C. ¿Cuál es el propósito del texto? Recuerden ustedes que nosotros desde el inicio, cuando comenzamos a trabajar, supimos que todos los textos tienen un propósito, todos los textos fueron creados para algo. Bueno, en base a la tipología textual, en base a qué tipo de texto es, ¿cuál es el propósito? Recuerden que este tipo de texto tiene un propósito específico, ¿sí? Que en muchos videos yo lo remarqué. Muy bien. 3. En el siguiente cuadro identifica sus partes. Muy bien. Marco, desarrollo y desenlace. Muy bien. Acuérdense cuáles eran los marcos narrativos, el desarrollo, ¿sí? Que ustedes pueden presentar el problema central y lo que sucede en base a eso y cómo termina, que sería el desenlace. ¿Sí? Este es bastante fácil. Háganlo bastante corto si quieren o pueden poner una idea central y luego ir desarrollando, ¿sí? 4. En el siguiente cuadro comparativo diferencia la carta del correo electrónico. Ustedes lo que pueden hacer en este cuadro es todas las características de carta, ¿sí? Y todas las características de correo electrónico. Incluso pueden hacer como un formato de cada tipo de texto, ¿sí? Y marcar sus partes, ¿sí? Para hacerlo más completo. 5. Lee el siguiente texto. Acá hay un diálogo, ¿sí?, entre Marcela y su abuelo que ustedes van a tener que leer, ¿sí? Y en base a eso contestar. 6 dice, relee atentamente el diálogo entre Marcela y su abuelo. Luego extrae 2 oraciones enunciativas, 2 interrogativas y 2 exclamativas. Muy bien, nosotros estuvimos trabajando la clasificación de oración según la actitud del hablante, ¿sí? Nosotros sabemos que cuando hablamos lo hacemos para cumplir un objetivo, para marcar algo, ¿sí? Ya sea una pregunta, un enunciado, exclamar, indignarse, enojarse, ¿sí? Bueno, en base a esa
clasificación, ustedes van a extraer 2 enunciativas, 2 interrogativas y 2 exclamativas. Muy bien. 7. En estas imágenes podrás conocer la continuación de la historia. Acá está el abuelo de Marcela y Marcela, ¿sí? Hay 3 imágenes que continuarían con la historia. Y ahora dice, continúa la historia observando las imágenes y utilizando la clasificación de oraciones según la actitud del hablante. ¿Qué van a hacer ustedes? A esta primera imagen, ustedes le van a continuar la historia con un tipo de oración. Acá, la segunda con otro tipo de oración, y en la tercera otro tipo de oración. Si ustedes, estilo viñeta, ¿sí? Si lo han trabajado, sería como un estilo viñeta o podría ser un epígrafe de cada imagen, ¿sí? Y poder terminar la historia. Siempre con la clasificación de oraciones según la actitud del hablante. Bueno, chicos, esto sería un repaso de todo lo que estuvimos trabajando, ¿sí? Que estuvimos trabajando en el capítulo número 2, varias tipologías textuales, también la clasificación de oraciones, ¿sí? Estuvimos trabajando en lo que era oración, lo que era párrafo. Fue muy completo este capítulo. Así que espero que lo puedan hacer y cualquier cosa me consulta. Le mando, como siempre, un súper beso y mucha suerte.